correcto para dar lo mejor de nosotros cada día. Y te pedimos también que cuides y bendigas a cada uno de nuestros seres queridos. Amén. Bien, en la primera clase tuvimos un poquito lo que era la definición y conceptos generales de la filosofía. Yo les puse ya el documento en el cual yo me basé para dar toda la explicación. ¿Alguien lo leyó? ¿Le surgió alguna duda con respecto? Era un poquito largo, ¿verdad? Si se fija, yo lo expliqué bien rápido, el documento era bastante largo. Siempre voy a hacer énfasis en lo más importante. ¿Lo leyeron? Asumo que no lo leyeron, ¿verdad? Yo más o menos, Lick, lo pude medio leer, pero habían partes que no estaban muy leíbles. No sé si yo tuve el mismo problema que los demás, pero había páginas que no se podían leer muy bien. Muy legibles, de verdad. Voy Ajá, a no se tener miraba muy cuidado. legible. Voy a Ajá, tener cuidado. lo que se interesó fue la frase de la filosofía, por tanto no es ignorancia ni sabiduría. Así es, así es. Eso lo explicábamos en la clase, ¿verdad? Que no es ni ignorancia ni sabiduría, sino que siempre es una tendencia a conocer. ¿Alguien más leyó y le llamó la atención un poco sobre eso que leyó? Bien, entonces hago las preguntas yo. Lick, Dígame, yo tuve un problema dígame. no lo puedo abrir desde la computadora y no he visto si lo puedo abrir bien en el teléfono. Me ha estado dando ese fallo de que hay varios PDFs que de la plataforma no me los logra abrir y siempre me sale como fallo o me tira así. Voy a intentar abrirlo desde otro dispositivo porque ya intenté varias veces y sigue pasando el mismo fallo. Fíjese, Luz de María, que ese mismo problema se me da a mí con las tareas. Yo por eso cuando les dejo tareas o exámenes les habilito dos documentos. Uno para que me lo suban en formato Word y otro en formato PDF. Pero igual, a veces hay documentos que la computadora no me los deja abrir, pero sí en el teléfono, ¿verdad? Entonces, tiene razón, eso me ha pasado muchas veces a mí con los estudiantes, ¿verdad? Bien, veamos Carlos Antonio González. ¿Qué le llamó la atención de lo que leyó? ¿Tenía concordancia con lo que yo expliqué? Me llamó la atención la parte que decía de la metafísica, que es una crítica y que tiene posibilidad, validez de alcance del conocimiento. O sea, quiere decir de que en pocas palabras, a nuestro punto de vista, tenemos que ver las cosas. Ajá, ya vamos a llegar a eso. Ese es el documento que vamos a discutir en esta clase. Yo me refería, Carlos Antonio, en el de la clase anterior, que recuerdan que les dije, yo cometí un error, confundí los documentos y no se los subí. Entonces, se los subí después, ¿verdad? El día de ayer Eso después de la no lo clase. pude abrir. No lo No pude lo abrir. pudo abrir, pero por el teléfono alguien sí lo pudo abrir. Bueno, de hecho, Rodrigo sí lo leyó, ¿verdad? Veamos, Brian Francisco, ¿qué pasó con ese documento? Yo igual no lo pude abrir, explico. ¿Será que no? Mire, yo quiero sinceridad, o no lo han podido abrir o no lo leyeron. Con que No, me diga que no lo leyó, pues yo no le voy a hacer nada. no, yo no lo pude abrir porque, o sea, uso en el teléfono y no me abrió. De verdad, pues está raro porque verifiquen ahí qué podría pasar o qué aplicación les He hace intentado falta. abrirlo en la computadora, eso sí me falta, intentar abrirlo ahí. Ajá, ajá, si no vean qué aplicación necesitan ponerle al teléfono para que si lo abran. Yo me he dado cuenta que, bueno, de hecho a lo mejor por eso son inteligentes, ¿verdad? Porque tienen muchas más habilidades para poder abrir los documentos, ¿verdad? Hazel Stephanie, ¿qué pasó? ¿Le dimos una lectura a ese documento? Siempre vamos a hacer realimentación y recordatorio de lo que se habló en la clase anterior, siempre. Hazel Stephanie, Disculpe, ¿está ahí? licenciada, yo creo que como que la Buenos días, sí, aplicación aquí algún estoy. problema porque, perdón, Dígame, Patrick. que yo creo que la aplicación es como que tiene algún problema, ya que a mí también cuando le doy a abrir el archivo solo se queda cargando, pero no lo abre. De verdad. Ujú. Voy a verificar, voy a ver si lo subo nuevamente, aunque sea repetitivo,
y a ver si no tienen problema, ¿verdad? Pero si de hecho ella, dígame Sofía. Yo intenté abrirlo y me costó bastante anoche. Entonces, creo que el problema es porque las imágenes están al revés, o sea, están como para abajo. Entonces, ese es el problema. Yo lo tomé acostado, Ajá, yo ¿verdad? intenté abrirlo, pero me salieron al revés las imágenes. Entonces, quizás intenté en otro dispositivo y ya me salieron así, como tienen que ser. Como tiene que ser, sí. Ujú. La situación es como el libro, de hecho es fotocopia de un libro que yo tengo, ¿verdad? Un libro pequeño y yo le tomé en las 2 páginas. Y para no sacarle página por página, porque me iba a salir un gran documento y usted al ver que me salían muchas páginas, desde ahí lo iba a asustar y no iba a querer leer. Entonces yo por eso le di vuelta a la cámara y tomé las 2 páginas así, ¿verdad? Podría ser que eso haya pasado. Entonces me extraña porque es la misma aplicación con la que he trabajado los 2 ciclos anteriores y no he tenido ese problema. Voy a volverlo a subir, lo voy a revisar y también ustedes traten de ver qué les puede faltar como para que necesiten ahí ponerlo, ¿verdad? Porque necesitamos abrir esos documentos y poder trabajar con ellos. Pero siempre es bueno, yo sé que ustedes son jóvenes, son en la nueva generación. Yo a veces incluso entro en disputa con mi hijo menor, ¿verdad? Porque le digo, hay que apuntar, hay que sacar apuntes. Con los demás no tuve problema, yo siempre les decía, vea sus diapositivas, haga sus apuntes en su cuaderno y no va a tener problemas cuando usted venga a estudiar. Son como tips que sirven, ¿verdad? Y sirven no porque sea solo el antiguo, sino que porque es la forma que realmente sirve, ¿verdad? Entonces yo los invito a ustedes que sí, tal vez no tengan un cuaderno como filosofía como tal, sino que un cuaderno donde usted pueda hacer apuntes de sus clases que va recibiendo y eso le va a permitir estudiar y aprender. Fíjese bien, le dije aprender más, no solo aprender. Aprender significa que usted lo que aprende lo interioriza y no se le olvida. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Igual cuando yo explico, si usted puede tomar algún apunte, es excelente y se va a sorprender lo mucho que le va a servir, ¿verdad? Entonces, hablamos de generalidades, hablamos de definiciones de la filosofía, de cómo se consideraban a los filósofos en la antigüedad, generalmente personas despreocupadas, que incluso algunos no se preocupaban por su arreglo personal, por su aseo personal, porque ellos se metían a observar todo. En este tiempo nosotros le decíamos, esos son locos sin oficio, ¿verdad? Porque realmente no se preocupaban a veces ni de trabajar, ni de comer, porque ellos andaban en su mundo. Generalmente el término filósofo nosotros lo utilizamos para designar a este tipo de personas despistadas que no se preocupan por muchas cosas, ¿verdad? Y decíamos, los filósofos de hoy en día, hoy son los científicos que están estudiando, esos que están metidos en el laboratorio tratando de ver cuál es la mejor vacuna para el virus que tenemos ahora, ¿no? Esos son los nuevos filósofos que están analizando. Cuando tenemos, por ejemplo, a estudiantes que estábamos llevando en tesis y les ponemos un tema de investigación, esos son filósofos porque llegan a estudiar, a analizar y a comprobar. Dentro de las varias tesis que yo he dirigido con mis alumnos, especialmente de química, a unos les puse que analizaran, pues, con cuánto antibiótico nosotros comíamos la carne que se vende en en los supermercados en Santa Ana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a los pollos, a los cerdos y a las reses les dan antibiótico en alguna medida para que produzcan más, para que crezcan más rápido, pero también para contrarrestar enfermedades. Cuando el productor no da suficiente tiempo para que el animal asimile o elimine el antibiótico y lo mata antes, esa carne con antibiótico nos llega a nosotros y lo consumimos. ¿Cuál es el riesgo? Alguien va a decir, bueno, ¿y qué tiene si yo me como un poquito de antibiótico en la carne del animal? La consecuencia es que cuando nosotros nos enfermamos con alguna infección, vamos al médico, nos deja un antibiótico, nosotros somos resistentes a ese antibiótico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se acostumbró a estarlo comiendo en la carne de cerdo, en el pollo y en la res. Entonces, por eso es que esa carne no debe de llevar ningún resto ni de medicina, ni de vitaminas, ni de nada. Eso es parte de hacer filosofía también, porque se está haciendo investigación. Fue alarmante cuando nosotros descubrimos cuál era el súper que vendía, pues, la peor carne, digamos, la que vendía con más
con más antibióticos, y todos se quedaron pues asombrados y al mismo tiempo contentos de haber dado fin a esa investigación, porque eso nos permite a nosotros hacer mejores elecciones para lo que vamos a consumir. Entonces, fíjese, usted, cuando usted haga un trabajo de investigación en su carrera, cuando usted haga su tesis, usted se está volviendo un filósofo, porque está dándole respuestas a problemas, está dándole respuestas a interrogantes que le da. Y yo le podría decir, usted ya no va a ser una persona despreocupada, desordenada, que no tenga cuidado en su aseo personal. No, usted al contrario, ¿verdad? Es normal que nos salgamos a veces del espejo para ver cómo vamos a presentarnos frente a los demás o en la calle. Entonces, eso es hacer filosofía, pensar, razonar, investigar. Eso fue con lo que terminamos en la clase anterior. En esta clase vamos a trabajar con lo que es la división de la filosofía. Y les presenté yo un cuadro. Ese cuadro lo voy a ir explicando, lo vamos a ir analizando y al final tengo un ejercicio como para ver si ha quedado claro el cuadro y la explicación y lo vamos a ir resolviendo, pues ustedes me van a dar las respuestas para yo poder saber si ha quedado claro el tema. La filosofía es muy amplia, así como las ciencias son muy amplias. Yo de medicina solo les podría decir, hay diferentes especialidades. Hay ginecólogos, hay pediatras, hay cirujanos, hay neurólogos. Significa que depende del padecimiento que la persona tenga, a ese especialista busca, porque él se especializó en esa rama. Usted no va a encontrar un médico, por ejemplo, que pueda de dentista y le arregle una muela, que sepa mucho de ortopedia y nos opere y nos ponga un clavo, ¿verdad? O nos componga los huesos como los tenemos. O sea, un médico que sea de los internistas que manejan muy bien lo que es el cuerpo humano, principalmente en la parte del tronco. No, ellos están separados por la complejidad de lo que estudian. Por eso es que yo les presento esta división de la filosofía, no es la única, puede hacer que otros autores usted busque y se encuentre otra división de la filosofía, eso es de acuerdo al enfoque que cada uno le da. ¿Por qué razón? Porque es muy amplia también. Si solo pensar, analizar un problema, por ejemplo, de matemáticas, nos da dolor de cabeza, no podemos analizar la complejidad de la vida del ser humano. Tenemos que analizar. La primera división que le presenta es la lógica. ¿Y qué estudia la lógica? Le dice que estudia las formas mentales, quiere decir que estudia nuestros pensamientos, nuestra forma de analizar las cosas. Pero a su vez se divide en lógica material y en lógica formal. Lógica material, le dice, le interesan los pensamientos verdaderos. Pero si me dice material, quiere decir que es aquel tipo de persona que él tiene su verdad. No se topa usted con alguien que dice, no, es que para mí mi verdad es esta, aunque estén equivocados. Y se cierran a que si yo les presento esto, por ejemplo, y les digo, mira, jóvenes, esto es negro. Y alguien me dice, no, es verde. Y verde, y verde, y para mí es verde, y su verdad es verde. Estaríamos a lo mejor frente a una persona que tiene una lógica material, ¿sí? Es cuando decíamos en la clase anterior, cada loco con su tema, cada quien piensa como quiere ser. Entonces, tiene un tipo o una inclinación de lógica material. La verdad, por ejemplo, que pueda ser para Sofía, no es la misma verdad que puede tener Adriana o no es la misma verdad que tenga yo, ¿verdad? Porque todos a nuestro mundo tenemos razón y es correcto lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, diferenciar qué es la lógica material. La lógica formal, le dice, le interesan los pensamientos correctos o estudia los pensamientos correctos. Por ejemplo, quiero centrarme en algo de su carrera. Ustedes de periodismo. Menciónenme una materia que usted lleve que sea prerequisito para otra materia. Usted ya más o menos ha conocido su pénsul o ha leído su pénsul. Por ejemplo, de las materias que lleva ahorita, ¿qué materia es requisito para otra materia?
Teorías de la comunicación. Teoría de la comunicación, ¿qué materia le abre? Pues para muchas pienso yo, como lo de que es la historia del Salvador, si no mal recuerdo. Ah, va, Puede ser fotoperiodismo. va, digamos. Historia de la comunicación es prerequisito para fotoperiodismo, ¿verdad? Si alguien viene y le dice, mire, en el primer ciclo yo voy a inscribir fotoperiodismo, pero no inscribe la materia que requisito, ¿qué le van a decir en la universidad? Usted no puede llevarla, ¿sí? Porque lo normal y correcto es que usted lleve la materia inicial y que esa le abre o le permite llevar la otra materia. Es como las carreras que llevan números. Ahorita yo estoy sirviendo matemática 2. Los alumnos que tengo en matemática 2, ¿cuál es el paso correcto para llegar a la matemática 2? Haber cursado la matemática 1. Esos son los pasos correctos. Quiere decir que cuando estoy con una lógica formal, es aquel tipo de persona un poco más centrada, una persona más analítica, que comprende cuál es el orden de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que Superman no tiene una lógica formal. ¿Por qué razón? Porque él se viste al revés, él se pone la ropa interior encima, ¿sí? Es lo último que se pone, ¿verdad? ¿O no se han fijado ustedes? Entonces yo clasificaría a Superman como un tipo de lógica eh, material. Para él su verdad es vestirse así. Yo no he visto a nadie que se ponga primero los zapatos y encima los calcetines, ¿verdad? Entonces, esa sería lógica material porque sería su verdad. ¿Cuál es la lógica formal? Bueno, entonces yo le diría a Superman, mira Superman, la ropa interior ponétela primero y encima te pones el traje azul. Si Superman me dice, ah, tenés razón, entonces él ya desarrolla su lógica formal. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Me gustaría que alguno de ustedes me diera un ejemplo de alguien, sin mencionar nombres, que usted haya conocido con una lógica material o con una lógica formal. Necesitamos participar para saber si esto está quedando claro. Cualquiera. Yo, en lo personal, Dígame, Adriana. conozco a alguien que no sabe diferenciar los colores. Entonces, para mí puede ser un color y para esa persona puede ser otro color. Porque le digo, está el color y me dice, no, para mí es este color. Entonces, yo no puedo contradecirlo porque para él es una cosa y para mí es otra. Ajá, tiene razón, aunque en este ejemplo específico que me está mencionando, hay un tipo de padecimiento, me parece que le llaman daltonismo, Sí. que la persona lo padece y no logra distinguir. Entonces ahí no estaríamos a lo mejor frente a una persona con lógica material, sino que frente a una persona que tiene un padecimiento exacto de daltonismo y entonces, aunque quiera, no lo puede apreciar bien. ¿Me explico? ¿Sí? Pero está perfecto el ejemplo porque eso nos permite aprender cómo nosotros debemos distinguir un ejemplo de una lógica de la otra. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? Dígame, Luz, dígame. Una persona que cree que la Tierra es plana, se podría decir también, ¿Sí? porque para él su lógica es que la Tierra es plana. Para nosotros es que es redonda. Así es. Y sabe que el ejemplo justo que me está mencionando, en el caso que la Tierra es redonda, esto ya está comprobadísimo. Y si todavía una persona dice de que es plana, entonces está totalmente metido en una lógica material, ¿verdad? Es como alguien, por ejemplo, usted sabe que una hormiga pica, ¿verdad? Y nos va a doler, ¿verdad? Yo me recuerdo a un señor muy temático, quizás la lógica material la desarrollan personas bastante temáticas. Este señor estaba en el cementerio, creo que andaban enflorando a alguien y puso su pie sobre un hormiguero. Y al momento su pie se le puso negro, negro todas las hormigas que se le subieron. Y me recuerdo que la mayoría le dijo, tío, quítese de ahí, por favor, que lo van a picar. No, le dijo a las hormigas, ya se van a cansar. Y se quedó con el pie cubierto de hormigas. Entonces, es un tipo de persona temática. Pues dice, no, para mí mi verdad es esta, pues ya va a pasar. Ya no pican, ya se van a cansar de estar picando. Cualquiera de nosotros al ver un hormiguero ni pasamos por ahí, ¿verdad? Entonces, vean, podemos toparnos en el mundo
o en nuestra vida, en nuestro alrededor, con personas que tienen una lógica material, que para ellos eso es lo correcto, que para ellos, ellos tienen siempre la razón porque creen en su verdad, pero tenemos que hacer una lucha y eso nos sirve en estas materias y otras materias que usted va a estudiar porque nos permiten salir de la ignorancia y en IA desarrollamos nosotros un tipo de pensamiento normal y correcto porque sabemos qué es primero y qué va después, ¿verdad? Pasamos a la segunda división y que es la filosofía especulativa según el cuadro. Según ese cuadro, esa se divide en dos. Y fíjese, de esas dos divisiones, cada una tiene más subdivisiones. Por ejemplo, la filosofía natural me habla de la cosmología. Y esa reflexiona sobre el mundo físico, ¿verdad? Diríamos, ahí estaríamos hablando de los astrólogos, que ellos nos dicen, por ejemplo, cuándo va a haber un eclipse, cuándo va a pasar tal cometa, cuándo un cometa, una planeta con el otro van a estar cercanos, por ejemplo, ¿verdad? Solo ve el cielo. Usted sabe que cuando estamos ya en el tiempo de Navidad, al menos yo crecí con eso, yo creo que usted también, que nosotros en el cielo podemos apreciar varios símbolos. Por ejemplo, los 7 cabritos, nos decían, algunos crecimos sabiendo que esos son los 7 cabritos, que vamos a ver una estrella muy brillante, decimos, no, es que esa es la estrella de Belén, decimos. ¿Qué otra cosa se ve en el cielo? Yo crecí también con el famoso ojito de la Virgen. Son 2 estrellas apartadas que se ven bien cerquita, ¿verdad? La Osa Mayor, por ejemplo. ¿Quiénes nos permitieron a nosotros conocer eso? Los de la cosmología. De hecho, en la historia bíblica, los 3 Reyes Magos, ellos eran astrólogos, porque fueron las estrellas las que a él lo dirigieron por meses. No fue un viaje de fin de semana. Fue un viaje que les llevó meses y su estudio en los astros y todo el medio físico es lo que ellos les permitió llegar a su destino, ¿verdad? A veces fallan algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el clima, ¿no? Nosotros vamos a internet, va a llover, decimos, y a veces en Santa Ana, en Salvador, ni llueve, ¿verdad? Se cometen errores normales y personales, ¿verdad? Eso es normal. Pero aquella persona que se preocupa mucho por estudiar, no necesita sacar una carrera de eso, pero sí leer mucho, enterarse de cómo es el mundo físico, lo que nos rodea, la tierra, la erosión, la lluvia, etcétera. Entonces estaríamos frente a una persona que le gusta la cosmología, ¿verdad? Le interesa aprender de otras cosas, aunque no sea de su ramo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser de mente abierta en ese aspecto, que tenemos que conocer de todas cosas. Créame que si yo me hubiese quedado solo con mi especialidad, yo no estaría ahorita dándoles clase a ustedes. Porque para mí mi mundo fuera la química y nada existe fuera de la química. Sin embargo, al aprender un poquito más, al estudiar otras cosas diferentes a la profesión de uno, nos permite compartir como lo estoy compartiendo ahorita con ustedes, ¿verdad? El conocer más cosas, no seamos cerrados. Dentro de la filosofía de la naturaleza también está la psicología racional. Reflexiona sobre el hombre y los seres vivos. La filosofía racional. Ahí se habla, por ejemplo, tal vez no solo de la psicología orgánica de la persona, pero sí de cosas que lo rigen. Por ejemplo, creo que un poquito mencionábamos la clase anterior, me recuerdan si fue o no fue con ustedes. El ser humano se rige por la libertad, ¿sí? Nosotros somos libres. Y alguien me va a decir, sí, pero no somos totalmente libres porque no puedo hacer realmente todo lo que quiera, ¿sí? Y yo le podría decir, sí, soy libre. Lo que sucede es que no todo lo que quiero hacer, lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera ahorita estarle dando la clase desde mi cama, ¿verdad? Todavía toda arropada, ¿verdad? Que solo se me vea la cara y yo dando la clase, pero no puedo hacerlo. ¿Que soy libre de hacerlo? Sí, pero no lo debo hacer. Entonces, la libertad del ser humano es limitada y tenemos que, según la psicología racional, saber cuáles son los límites como persona.
Yo puedo estudiar, por ejemplo, el hombre, ¿verdad? Usted está llevando ahorita desarrollo personal. Y desarrollo personal, ¿qué va a estudiar? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo reaccionamos ante un estímulo u otro? ¿Por qué nos enojamos? ¿Sí? ¿Qué es eso que desencadena, que de repente usted siente que todo se le enciende y usted se vuelve enojado y se siente, alguien dice, muchos utilizan esta frase, se me calentó la sangre de eso, porque siente el cambio, ¿verdad? O cuando usted va a presentar algo que lo ponga sumamente nervioso, un examen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa lo pone sumamente nervioso? Cuando usted está frente o muy cerca de la persona que le llama la atención y le gusta. Usted ya no haya ni cómo tener los labios. Si los aprieta o los abre, se ríe, no sabe. ¿Por qué reacciona su cuerpo así? Entonces, esas son las normalidades de la psicología racional. ¿Por qué yo voy a llorar cuando estoy triste? O en su defecto, porque una persona es tan sin sentimientos, tan piedra, ¿verdad? Que usted le está diciendo algo triste, por ejemplo, y le dice, vaya, está bien. La psicología racional trata de analizar ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo es la relación del hombre como ser existente con el mundo en todo sentido? ¿Verdad? Como por decir algo, imagínense que estuviéramos nosotros en nuestro salón normal, presencial, y están todos ustedes, y de repente entra alguien chineando un bebé. ¿Qué diríamos las mujeres? ¿O qué expresión hiciéramos? Lo normal sería que nosotros dijéramos, ¡ay! Y volvemos a ver al niño. O si a alguien no le gustan los niños, no piense en un niño, piense en un perrito, un cachorrito. Y decimos, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo van a reaccionar en su normalidad los caballeros? ¿Cómo eso lo volverían a ver? Y seguirían en lo suyo. Y diríamos, ¿y por qué sos así? ¿No tenés corazón? No, no es que no tenga corazón, es que su naturaleza es así. Dígamele, Jennifer, a este joven Gómez, por favor, que cambie su cuenta al correo institucional y va a poder entrar directamente a la clase. Yo eso sí lo aclaré en la clase anterior. Por favor, es con el correo institucional. Ahora, si él tiene problemas porque no lo tiene arreglado todavía, entonces yo le voy a dar el pase. Quiero revisar si fue él el que me mandó un correo. Yo le dije eso, pero él dice que no tiene correo institucional. Va, entonces dígale, por favor, que vuelva a entrar, entonces le voy a dar el pase para entrar a la clase. Está bien, gracias. Y espero que él arregle eso luego. Bien, entonces estábamos. No es, les decía yo, porque el hombre sea alguien frío, que no tenga sentimientos. No, es que ya de fábrica Dios lo trajo así. Ya de fábrica las mujeres nos trajo más lloronas, más sentimentales, más, ¿por qué? Más corazón. Porque recuerde, el hombre y la mujer son complementos, no son competencia, ¿sí? En un hogar, en una familia, necesitamos que el hombre sea más razón y la mujer más corazón. En alguna medida encontraremos hombres que son muy corazón, perfecto. O mujeres que son muy fuertes, muy áridas para poderlas tratar. Pero la normalidad es esa y no es un fallo. Así somos nosotros ya creados. Y eso me lo explica la psicología racional, porque reflexiona el porqué del actuar de las personas, ¿verdad? Vamos a la otra subdivisión y es la metafísica. La metafísica tiene 3 divisiones, ¿verdad? Y algo es la crítica. La crítica, según el cuadro que estudia, posibilidad, validez y alcance del conocimiento. Me gustaría saber si en algún momento usted ha pensado sobre usted y usted dice, híjole, ¿cuánto he aprendido hoy? ¿Sí? ¿Cuánto he aprendido hoy? Cuando usted, por ejemplo, se graduó de bachiller, ¿cree que usted aprendió algo en ese bachillerato? O sea, ¿cambió su perspectiva del conocimiento o no?
Miren, no me dejen sola, me han dejado con cámara solo 4 personas y así me siento abandonada, como que estoy hablando con con un cartel, ¿verdad? Entonces, quienes sí tengan su internet residencial, yo les agradecería encarecidamente que me dejen verlos, porque es bien feo hablarle solo a una ruedita que algunos ni foto tienen todavía, ¿verdad? Bien, ¿quién me comparte? Me dice Jocelyn Tatiana que sí se siente un cambio. ¿Quién más siente algo? ¿Quién más analizó algo al respecto? Dígame. ¿Alguien? Me levantó la mano Oscar Mauricio. Sí, buenos días. Yo creo que sí se siente un cambio porque, bueno, yo al menos lo sentí más que todo en la hora de pensar en cuanto al futuro, en cuanto a centrarme en lo que tenía que hacer. Sí, creo yo que me enfoqué más y me sentí un poco más seguro de lo que estaba haciendo cuando salí del bachillerato. Así es. Fíjense que cuando estamos con el bachillerato, ustedes no se consideraban así, pero los adultos que les decían, ah, es que vos sos un bichito bachiller. Ah, sos un bichito bachiller. Pero usted estaba estudiando. Y aunque en alguna medida algunos decimos, sí, es que el bachillerato fue muy fácil, algo de todo lo que estudiamos nos ayudó a realizar un cambio, nos ayudó a madurar, ¿sí? Cuando la inscripción, por ejemplo, usted todas sus inscripciones para entrar a la universidad, usted lo hizo en línea. ¿Lo había hecho antes? No, no lo había hecho antes. ¿Será que fue su papá el que hizo todos los pasos en la computadora para matricularlo? Yo no lo creo. Fue usted. Y entonces usted dice, wow, nunca lo había hecho y lo pude hacer. Significa que ha habido un cambio y usted se admira del cambio que usted va surgiendo. Ahorita está en su primer ciclo de universidad la mayoría. Usted va a cambiar más en el segundo ciclo, ya no digamos cuando esté en el cuarto año. Usted va a decir, wow, yo antes perdía quizás más el tiempo, hoy ya no lo pierdo tanto. Entonces, ¿eso qué es? Es la filosofía crítica. Nosotros nos autocriticamos y criticamos a los demás. No vamos a decir que no, ¿verdad? A veces nos ponemos a pensar, híjole, aquel cómo se vistió, ¿verdad? No se vio en el espejo. ¿Qué es eso? En ese aspecto es una crítica, digamos, un poco de burla, pero el término crítica tiene que ser realmente una crítica constructiva, de ver qué se está haciendo mal y cómo puedo mejorar eso mal. Entonces ahí estaría frente a eso, porque le dice posibilidad y validez de conocimiento, no de perder el tiempo solo criticar por criticar. Venimos con, estamos ya en la metafísica y es mucho más difícil. Metafísica es un término en filosofía que lo vamos a ver, pero no nos vamos a meter de lleno porque es bastante complejo. Algunas cosas, no todas. Por ejemplo, la ontología sí es compleja. Le interesa el estudio de los entes en general. ¿Qué es el ente? El ente es todo aquello que existe. Si estuviera dando ciencias, yo le dijera, bueno, ¿qué es materia? Usted me dijera, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si ente es todo lo que existe, ente es materia. Ente es todo lo que existe, ya sea que tenga vida o que sea inerte. Nosotros somos un ente racional. Por ejemplo, un perro y un gato también es un ente, pero es un ente irracional. Ellos se van por el instinto. Por ejemplo, la mesa, la silla, la cama, donde usted esté sentado, es un ente material, inerte, no tiene vida, pero es un ente porque existe. Entonces, eso estudia la ontología, ¿verdad? Ustedes van a escuchar, por ejemplo, el fin ontológico del hombre, y eso lo voy a mencionar yo mucho a lo mejor en algunos temas. ¿Qué es el fin ontológico del hombre? El regresar a Dios, el hacer el bien, el venir a esta tierra a hacer lo que tiene que correctamente hacer para regresar a su creador. Entonces, es el fin ontológico del hombre. Dentro de la metafísica también está la teodicea o la teología. Usted en teología va a estudiar todo lo que es la historia de la Biblia, cómo se escribió, cómo se vino desarrollando, cómo vivían los pueblos, cuáles eran las costumbres, todo eso es teología. Nunca la he dado, pero
tengo la preparación para poderla dar. Conozco la teología 1 y la teología 2. Estudia al Ser Supremo como la causa primera, un Dios. A Dios no lo vamos a conocer nunca en su totalidad. Solo trazas es pequeñas partes. Sabemos que nos ama, que nos creó con amor, sabemos que nos cuida y depende cómo a uno o a otro lo hayan educado, pues va a ser mucho más cercano a Dios o más lejano a Dios. Pero se estudia como la causa primera, ¿sí? ¿Cómo llegamos nosotros al mundo? Alguien me va a decir, yo no necesité a Dios, bastó mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pero ¿y entonces quién creó a su papá y su mamá? Ah, mis abuelos. No va por ahí. Va porque ¿cómo surgió el primer hombre? Lo creó. Yo honestamente no creo que vengamos del mono, muy feos los monos para que de ahí vengamos nosotros. Nosotros somos bonitos todos, ¿verdad? Entonces, no puedo percibir yo que vengamos del mono, mucho menos de una explosión como el Big Bang, ¿verdad? Yo no soy una explosión, el resultado de una explosión no soy. Yo creo en que la causa por la cual existo es porque Dios me creó. Y Él es la causa primera. Entonces, son bien complejos. En teología usted va a aprender el cómo vamos a analizar y a entender los textos bíblicos. Y eso a lo mejor van a sentir un poco de choque las personas que no son católicos. Pero, ojo, la Biblia es la misma, ¿verdad? El conocimiento de Dios es el mismo. Lo que cambia es la interpretación que unos u otros le dan. Pero estamos claros que la causa primera es Dios y es lo que se quiere conocer. Y venimos a la tercera división de la filosofía, que es la filosofía práctica. Quiere decir que es la que ya vemos en el actuar, en el accionar, ¿verdad? Y lo primero es la ética. La ética trata del bien como tarea a realizar. Ustedes, les decía yo, en cuarto año van a llevar una materia que se llama ética. Y yo siempre les digo, es la ética sola, porque no es ni ética social, ni otra ética estética, no, es ética como tal. ¿Qué vemos ahí? El bien como tarea a realizar. Es que nosotros hemos venido al mundo para ser buenos. En filosofía vamos a, ya más adelante cuando veamos un filósofo, ese filósofo nos va a decir que el ser humano nace bueno. Es la sociedad lo que lo hace cambiar. Es la sociedad la que lo hace malo. Entonces, eso es ética. Yo quizás podría echarle un poquito la culpa a ciertas mamás en el sentido de cómo van formando a sus hijos. Sus hijos son buenos por naturaleza. Vea un niño pequeño que ni siquiera va al kinder. Alguien lo regaña, alguien le da su nalgada y al ratito está abrazando y jugando a la persona que lo regañó y le pegó. ¿Qué pasaría si ahora a usted, su papá o su mamá, le da un par de cinchazos? ¿Será que al ratito usted lo va a estar abrazando y acariciando? Séanme sinceros. Muévame la cabeza, si sí o si no. ¿Verdad que no? No. Yo les aseguro que pasarían enojados con la persona que les pegó, su papá o su mamá, mucho tiempo. ¿Cuándo les va a pasar el enojo? Cuando se les acabe el dinero. Cuando ya vemos que el dinero no va a acabar, híjole, le tengo que hablar a mi mamá porque le tengo que pedir dinero. Y entonces comenzamos a suavizarnos y se nos va olvidando el enojo que tenemos con la mamá, ¿verdad? Alguien me levantó la mano, por favor, hable. Ya no alcancé a leer quién era. Pablo me dice que ya está la comida, y está la comida y me dice, pero venía a comer y ahí se me pasa. Ahí se le pasa cuando da hambre, sí, ¿verdad? Porque somos las mamás las que dan. Entonces, fíjense, nos da risa, pero es cierto. ¿Por qué ese niño que ni siquiera va al kinder rápido le pasa el enojo? ¿Y por qué a ustedes ya un poco más crecidos no les pasa el enojo rápido? Porque usted ya tiene años de vivir en la sociedad con personas que no son su familia, sus compañeros de estudio, sus profesores, sus amigos fuera de casa. Entonces, es la sociedad la que nos va dando, pero yo les decía, en alguna medida algunas mamás tienen la culpa. ¿Por qué? El niño no está en kinder, pero va a comenzar su kinder. Viene la mamá y le comienza a preparar su lonchera.
y le pone, digamos, un par de panes, le pone un fresco, le pone una galleta. Viene, le da la loncherita al hijo y le dice, aquí está tu comida, mi amor, o como le diga, cuidadito con que le quiten la comida. No vaya a dejar que le quiten la comida, ¿sí? Y el niño dice, ay, la tengo que abrazar y que nadie me quite nada. ¿Qué le estamos enseñando? A que sea egoísta. En parvularia, ¿saben qué llegan a hacer los niños? Abren la mochila y empiezan a decir, ¿qué trajiste? ¿Y qué trajiste? Te cambio. Y empiezan ellos a cambiarse la comida y lo que menos se comen es lo que su mamá les puso, porque se lo cambian con otro compañerito. Y otros, por hacerle tanto caso a su mamá, ni siquiera abren la comida, no se comen la comida, pero ellos no creen que no comen, se comen la comida de los amigos, lo que los amigos les regalan, ¿verdad? Y las mamás afligidas, es que mi hijo no come. No, le dice la profesora, su hijo ni siquiera saca su mochila, se come lo que sus amiguitos le dan. Entonces, vea, a veces las mamás comenzamos a hacer ese cambio de niño bueno a ese niño egoísta, que no comparta. Si las mamás no les dijéramos eso a nuestros hijos seguirían con ese corazoncito tan lindo a compartir, ver que algún amigo realmente no trajo comida y le da, ¿verdad? Es bien bonito experimentar eso. Yo como tengo años que les decía que estoy dando estas materias, con quien yo experimenté todas estas cosas fue con mis hijos. Pobrecitos porque fueron mi tema de experimentación. Si realmente funcionaba lo que es antropología, lo que aprendimos en antropología, la educación de nuestros hijos, lo que se ve en filosofía. Y de mis hijos, una de ellas me decía, mami, por favor, mañana quiero 6 panes para el refrigerio. Y yo le decía, 6 panes. ¿Y tanta hambre te da? No, es que tengo 2 amiguitas que no llevan comida y yo les quiero llevar. A mí eso me llenaba porque decía, yo como aprendí el no decirle, cuidadito que no le quiten la comida, simplemente les daba la comida. Fueron descubriendo el compartir con los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué cosas buenas hacemos? ¿Qué cosas buenas tenemos? El mundo está hambriento de la ética. Si no veamos, se habla de ética empresarial, se habla del código de ética, en tal empresa nuestra ética es esto. ¿Por qué? Porque algunos seres humanos hemos perdido muchas cosas buenas y estamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Hoy se ven en los trabajos robos, se ven en los trabajos que unos compañeros ponen en mal a otros, se ve que hay jefes que explotan a sus empleados. Ayer hablaba yo con una familiar, ella no vive acá, y decía, nosotros descubrimos, ella trabaja en sirviendo banquetes, y me decía, descubrimos como el jefe inmediato de nosotros nunca nos daba un recibo del pago. Él nos estaba robando horas de trabajo, nos estaba robando de cada hora pagada, por ejemplo, por decirle algo. A él se le pagaban a $10, él les pagaba $7 a empleado. Era un robo. ¿Por qué se da eso? Porque hemos perdido la ética, ¿verdad? Deberíamos de ver nosotros que el ser humano ha venido a hacer el bien, porque venimos de un ser bueno. Y lastimosamente nos topamos con gente que realmente ha perdido todo esto. La otra división es la filosofía estética, la belleza como obra a producir. Yo estoy claro que producir como un arte bonito, yo no puedo. Yo no tengo el don de decorar, no, eso quizás no venía conmigo. Pero ¿a qué estética se refiere? A que nos preocupamos, por decir algo, por tener un orden, que se vea bonito, por ejemplo, el cuarto, ¿sí? Hay personas, no ustedes, por supuesto, yo voy a hablar de otras personas, que ni siquiera la cama arreglan cuando se levantan. Y a veces cuando le dicen, mira, y no vas a arreglar tu cama, ya me voy a volver a acostar, ya va a ser de noche otra vez. Entonces, ¿qué diría yo? Que ese tipo de personas no le preocupan tanto la estética, ¿sí? Yo me recuerdo que mi hermana menor, cuando estábamos pequeñas o adolescentes, yo le decía, para entrar a tu cuarto tengo que hacer lo mismo que el cuento de Hansel y Gretel. Tengo que dejar migajas de pan para poder encontrar la salida. Porque ella cuando iba a salir se medía tanta ropa y la dejaba toda tirada que era un desastre el cuarto. Entonces le decía, ¿cómo puedes vivir en esto? Es mi cuarto, es mi problema, me decía. Estética.
todos debemos de trabajar en la estética. Si no, dígame alguien, hoy que usted sabía que tenía que poner su cámara, ¿no será que nos peinamos un poquito más? ¿No será que hasta la cara nos lavamos y nos pusimos un poco decentes? ¿Por qué? Porque nosotros somos estéticos. Ordenamos, nos arreglamos, nos perfumamos. ¿Por qué? Porque la primera estética a la cual trabajamos es sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Y luego sobre lo que nos rodea, ¿verdad? Hay muchas personas que les encanta cuidar jardines, que son excelentes para decorar. Mi respeto y las admiro mucho, ¿verdad? En un trabajo, por ejemplo, que usted una tarea que usted va a presentar, va a ponerle su portada bien bonita, su índice, y usted se va a preocupar porque eso vaya bien ordenado. ¿Qué es eso? Eso es estética, ¿sí? Yo hace muchos años, creo que este alumno del que le voy a hablar, quizás ya sobrepasa ya los 40 años, quizás. Todos los exámenes que yo le hice de matemáticas, antes en esa universidad no me daban papel cuadriculado, sino que papel de empaque. Y ese papel, al borrar mucho, se rompe. Les podría asegurar que no hubo ningún examen que no me entregara roto. Él no se preocupaba por cargar, por ejemplo, otra hoja en su mochila para entregar exámenes. Él lo que cargaba era scotch, tirro, porque comenzaba a pegar la página y me daba páginas remendadas. Se llamaba Oscar y le decía yo, Oscar, ¿cuándo me va a entregar un examen completo, nítido? Créame, jamás lo hizo, nunca. ¿Cómo estaría su estética? Un poco deficiente, ¿verdad? Porque cuando nosotros presentamos un trabajo, un examen, nos vamos a esmerar, ¿verdad? Porque hoy se califica la presentación. Y vemos con la filosofía social. Estudio filosófico de la sociedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿con qué bondades o características conocen a los salvadoreños fuera del país, en otros países? Cuando decimos los salvadoreños son, menciónenme características que los distinguen. Yo he escuchado decir de personas de afuera que nos consideran bastante amables a los salvadoreños. Bastante amables y tiene razón. Trabajadores. Muy trabajadores, así es. Sociables. Sociables, muy bien. Humildes, humildes. Justo yo he estado platicando con un exalumno ya mayor, él se ha ido a vivir a España. Y yo lo molestaba y le decía, bueno, ¿y cuándo se nos va a casar? Pues ya está en edad. Y me decía, es que aquí no hay mucha salvadoreña. Ajá, le decía, pues ¿por qué quiero otra salvadoreña? Es que mire, me decía, las españolas son áridas, son simples. Y nosotros estamos acostumbrados a otro trato, ¿verdad? Son hasta pesadas. Y ahí se ve. Y yo le decía, yo trabajé muchos años con monjas españolas, la mayoría. Y sí, simples, de topón, a nomás conocerlas, simples. Pero también conocí a otras que han pasado muchos años en El Salvador, que al final me decían, es que yo me siento más salvadoreña que español, porque hoy yo ya soy más amable, yo me alegro, yo abrazo a las personas. ¿Cuándo yo he andado abrazando a alguien? Me decía. Entonces le decía, ya se le pegaron las características salvadoreñas, ¿verdad? Cada cultura es diferente y así usted podría, no sé si sabe o podría averiguar, ¿cómo es la cultura árabe, por ejemplo? Lo que poco que conozco de ellos no me gusta, porque Machista. yo como esposa, Patrick, yo no voy a trabajar, yo no voy a caminar 2 metros atrás de mi esposo, o camina a la para o me voy por otro lado. Según tengo entendido yo, No es bueno, la porrada. es mal visto ir agarrado de la mano con una mujer que con un hombre. Así es. Imagínense esa cultura. Que si créeme, si yo llego vestida a ese país con esta blusa, me linchan, ¿verdad? Porque muy deshonesta, voy mostrando mi brazo, voy mostrando mi rostro, sí, ¿verdad? Son culturas. ¿Quién se carga de estudiar cómo es la cultura y el comportamiento de cada país? La filosofía social. Y es que no vamos a ser iguales. Hasta palabras, por ejemplo, ¿verdad? La forma de hablar. Cuando yo les digo a ustedes, miren, joven, hoy no tengo pisto, ¿qué les estoy diciendo?
Que no ¿Qué tiene les- Se dinero. ha quedado sin dinero. Exacto, que me quedé sin dinero, que no tengo dinero. Pero ese no tengo pisto, yo no lo puedo decir en Colombia, ¿sí? Porque pisto en Colombia es droga. Si yo le digo, yo no tengo pisto, me llevan presa, ¿verdad? O tengo mucho pisto, me llevan presa. Porque pisto significa droga. Imagínense, Colombia está cerquita, ¿verdad? Está cerquita. Mi hijo en una maestría que la beca que se ganó estuvo en México. Al principio él tuvo un poquito de choque de culturas. Por ejemplo, aquí en El Salvador, y nosotros tenemos esa costumbre cuando nos dicen, ¿cómo estás? Ah, tranquila, tranquilo. Pues, es normal. En México, cuando usted responde tranquilo, usted le está diciendo a la persona, aléjate porque ando enojado. Entonces, mi hijo observaba que cuando lo saludaban o le preguntaban, él decía, ah, tranquilo, la gente se retiraba, ya lo veía mal. Y ya no le volvía a hablar. Él preguntó qué significaba. Entonces, vea, qué contradicción. Si usted me dice tranquilo, yo sé que usted está relajado, lo que la palabra realmente significa. Pero allá, tranquilo es, aléjate porque no estoy en mi buen día. Ujú. La filosofía social es la que nos permite a nosotros poder conocer qué nos diferencia a un país, a una raza de la otra, ¿verdad? No sé si hasta ahorita estamos claros o hay dudas. ¿Estamos bien? Todo claro. Todo claro, muchas gracias. Vamos, entonces, les voy a ir mencionando ejemplos, por ejemplo, perdón, les voy a leer una oración que es un ejemplo. Y yo quiero que alguno de ustedes o varios, no importa, me digan a qué tipo de filosofía pertenece, pero no quiero que me diga o es lógica o es especulativa o práctica, no, quiero que me especifique. Mire, esa es lógica formal. Ese yo lo pondría, por ejemplo, en teodicea. Yo lo pondría en estética. ¿Me he dado a entender? Bueno. Lo primero que les pregunto es, bueno, número uno, la existencia de Dios. ¿A quién se lo adjudicamos? A la teodicea. Muy bien, a la teodicea. Existencia de Dios, eso lo vamos a clasificar en teodicea. Reflexión del comportamiento del mundo. Reflexión del comportamiento del mundo. Cosmología. Cosmología. Sí, en parte se lo pondría válido porque el mundo englosa todo, ¿verdad? Todo lo que existe. ¿En qué más lo pudiera poner? En psicología racional. Sí, cabría en psicología racional porque en un mundo yo me voy a encontrar con personas que están interesadas en aprender. También lo pondría en la filosofía social porque ahí voy a encontrar diferentes comportamientos. Entonces, fíjense, las respuestas que ustedes mencionaron o ponen las tres o cualquiera de las tres y eso estaría correcto, ¿verdad? Bien, esta está fácil. Los pensamientos verdaderos. Material. Material. Muy bien, esa es la material. Perfecto. Veamos las normas de conducta. Normas de conducta. Formal. Psicología sería, no sé. La psicología, estamos hablando de normas, no estamos hablando de conducta de la persona. Ética. Es la ética, ¿sí? Conducta de la persona es, todos tenemos diferentes comportamientos. Pero, por ejemplo, cuando usted llega al colegio, ¿verdad? A usted le dieron un sinfín de normas. Tienes que venir a esta hora, no puede llegar tarde a las clases. ¿Qué le están dando? Normas de conducta. Le están dando la ética con la cual se rige el colegio. La universidad también tiene sus normas, ¿verdad? Usted puede descargar, creo yo, el catálogo y ahí están las normas de conducta, cuáles son consideradas faltas leves, faltas moderadas y faltas graves. Ahí está contemplado también que, aunque usted no lo crea, de la Universidad Católica se le puede expulsar a un estudiante cuando su falta es muy grave, cuando, por ejemplo,
le falta mucho respeto a un docente cuando lo amenaza, cuando falsifica una nota, por ejemplo, cuando se pelea. En la universidad ya tuvimos expulsiones de 2 chicas hace años que se empezaron a pegar a trompón, luego llegaron los papás y se pelearon por defender a sus hijos, ¿verdad? Han expulsado jóvenes que también se han peleado en los parqueos, ¿verdad? Esas son conductas que la universidad no permite, entonces son normas de conducta, eso la ética. Veamos. El estudio del mundo material. El estudio del mundo material. ¿O ontología? Podría ser la ontología. ¿Algo más? ¿Alguien lo pondría en otro lugar? Cosmología. La cosmología. Serían las 2 filosofías en las cuales podría caber ese ejemplo. Muy bien. El estudio de los vivientes. El estudio de los vivientes. Psicología racional. Muy bien. Psicología racional. Y es la única en la que cabría, ¿verdad? Psicología racional. Veamos. La división de todos los conceptos. La división de todos los conceptos. Ontología. Ontología, conceptos, estamos hablando como por ejemplo, si yo le dijera, ¿cuál es el concepto de silla? Usted me tiene que decir que es una silla, ¿verdad? Y la ontología Era crítica, más profunda, exacto, esa es la crítica. Cuando, por ejemplo, a usted le da usted ha hecho exámenes de apareamiento, ¿verdad? Donde aquí le dan los términos y aquí le dan el concepto o la definición, y a usted le ha tocado aparear y poner una flechita de quién conduce a quién. Usted lo que estaba haciendo ahí es una clasificación o división de conceptos. ¿Qué estaba aplicando? Perfecto, la filosofía crítica, como ustedes me dijeron, porque ya va un análisis. Veamos el otro ejemplo, la belleza como obra a producir. La estética. Muy bien, la estética, ¿verdad? Veamos el otro ejemplo, la posibilidad de lo que he aprendido. Crítica. La crítica. Muy bien, en la crítica, justo lo que estábamos hablando antes. El siguiente ejemplo, los diversos temperamentos. Los diversos temperamentos. Psicología racional. Sí, muy bien, la psicología racional. Nosotros, dentro de nuestro lenguaje coloquial, conocemos personas cuando le preguntamos, ¿cómo es tu temperamento? A veces su respuesta es, no, yo soy mecha corta. Quiere decir que es explosivo, se enoja rapidísimo. O alguien le puede decir, no, yo soy muy paciente, puedo aguantar mucho. Entonces, esos son temperamentos diferentes. Temperamento y carácter son 2 cosas diferentes, ¿sí? El carácter es cuando yo ya dominé mi temperamento. Yo puedo estar muy enojada, pero sé con quién estoy enojada. Entonces yo voy a mostrar mi enojo con solo esa persona. Pero si yo estoy enojada y vengo y en esta clase me enojo con todos ustedes y los empiezo a tratar mal, entonces yo tengo un mal temperamento, pero no tengo carácter, ¿sí? El carácter se desarrolla cuando ya dominamos el temperamento. Entonces, esa es la psicología racional. Veamos. El origen y el destino del alma humana. El origen y el destino del alma humana. ¿Cuál me decía? No, perdón. Ajá, Teodicea, ¿a quién estudiamos? Adiós. Solo a Dios. Adiós. Ajá, entonces, ¿cuál sería esta? Ontología. Ontología, así es. Ontología, bueno, nosotros tenemos alma. Sí, tenemos alma. ¿Los perros tienen alma? Sí, tienen alma. ¿Las plantas tienen alma? Sí, tienen alma, pero son diferentes almas, ¿sí? Nuestra alma es espiritual, nos dirige a Dios.
El alma de los perritos es un alma irracional, ¿sí? Y el de las plantas es un alma vegetal. ¿Por qué ellos tienen alma? Porque alma, la definición de alma es soplo de vida. Entonces, todo lo que tiene vida tiene alma, ¿sí? Pero nosotros es espiritual, animal es irracional y las plantas vegetal. Y el último ejemplo, Dios es el ser perfecto. Teodicea. 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 Muy bien, Teodicea. ¿Creen que la división de este cuadro de la filosofía y los ejemplos que acabamos de mencionar, les ha quedado claro el tema? ¿Habrá algo que comentar o dudas? Todo claro. Todo claro. Súper claro, clarito. Me alegra. Me alegra. Si en el camino surge alguna duda, usted mándeme su duda en el correo, yo con gusto le voy a contestar, ¿verdad? Entonces significa que lamentablemente pues terminamos la clase, ¿verdad? Temprano, porque era un tema corto y ha quedado claro todo, ¿verdad? Gracias por haber estado puntuales en la clase. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Una pregunta, Lick. Dígame. No tenemos grupo de WhatsApp aquí. Fíjese de que yo, me parece que en la primera clase yo les dije, yo grupo de WhatsApp no lo armo con todos los estudiantes. Yo les pedí, me parece que a ustedes se los hice, tres estudiantes que por el correo me mandaran su número de teléfono y yo con ellos formaría un grupo de WhatsApp, con el objeto que sean mis representantes. Si hay algún aviso urgente que yo tenga que darles, imagínense un día, este día nuestra clase empezó a las 8:30, pero a mí se me presenta un problema a las 8 y yo ya no voy a dar la clase. Entonces yo me comunico con los representantes que me le avisen a todos los demás que no voy a dar la clase. De lo contrario, yo todos los avisos los pongo en la plataforma. El grupo de WhatsApp con esos 3 representantes sería únicamente para emergencias, ¿verdad? Porque yo no acostumbro dar el número, no, de hecho la universidad antes de la pandemia lo teníamos prohibido, pero hoy la necesidad nos hace eso. Igual nos prohíbe tener a nuestros estudiantes en redes sociales, ¿verdad? Porque siempre se debe mantener una sana distancia. Algunos docentes no la respetan y las tienen, esa es su libertad, ¿verdad? Pero sí, de ustedes hay 3 que se conozcan mucho. Adriana Fabiola me dice que sí quisiera ser uno de los representantes, entonces en un correo mándenme su teléfono y entre ustedes organícense, ¿verdad? Escríbanse mensajes aquí en la plataforma, mándense sus números y ustedes formen su grupo grande, ¿sí? Jennifer Alejandra dice que también. Entonces, mándenme por Pero favor. se pueden pasar los números de teléfono por acá, porque por ejemplo en mi caso yo no tengo a nadie, entonces no sé si los representantes al final no sé cómo se comunicarían con nosotros. Claro, entre ustedes pueden mandarse mensajes por la plataforma. Usted selecciona a todos sus compañeros, usted les manda un mensaje y le dice, hey, mándenme sus números, su nombre y lo metemos al grupo, ¿sí? Entonces, tal vez no sería aquí en la clase virtual, pero sí en el aula Moodle. Ahí usted le puede mandar mensaje a cualquiera y el representante le puede mandar mensaje a todos. Ese es el medio de comunicación y así se van conociendo. Jennifer, la interrumpí. ¿Quería decir algo? Yo acabo de crear un grupo. Si quieren, mando el link aquí al chat para que cada uno ingrese al grupo de WhatsApp ahí para no estar pasando los números y que se haga desorden. Bueno, entonces ya tienen ahí la herramienta. No hay ningún problema. Cualquier mensaje que yo le ponga al grupo que va a mis 3 que van a ser representantes, entre ellas Jennifer, ella se va a comunicar con todos, ¿verdad? Entonces, así sería, ¿verdad? Bien, entonces yo los dejaría, les agradezco y nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Feliz día a todos, adiós. Gracias, Lick, que tenga buen día. Igual a ustedes. Gracias, adiós. Adiós.